Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Espero que hoy sea un día lleno de regocijo del Espíritu de Dios, que sea su Santo Espíritu llenando nuestras vidas, para que el Padre, Hijo y Espíritu Santo sean exaltados y regocijados con nuestra adoración. Hoy es un día muy especial porque es una nueva oportunidad que el Señor nos da para reconocer su poder, para reconocer que Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Sean bienvenidos, amados hermanos, a este nuevo estudio del libro del Apocalipsis. Es para mí un placer contar con su presencia, con su disposición y vamos a pedirle al Padre Todopoderoso que nos permita entender esta hermosa revelación. Papito Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Padre Celestial. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por la mía y por nuestras familias, Señor. Gracias por permitirnos ser usados, Señor, conforme a tu propósito, amado Rey. Dios mío, hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos el entendimiento, abriendo nuestro corazón y nuestra mente para entender esta hermosa profecía que traes el día de hoy. Que no sea el hombre hablando, sino tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos culminado pues con la segunda parte del libro del Apocalipsis. Recordemos que el libro del Apocalipsis está dividido en tres secciones. La primera sección que estudiamos fueron las cosas que has visto, lo que se le permitió ver al apóstol Juan, ¿cierto? Donde hubo una introducción, después él vio la visión de un Cristo ya glorificado a nuestro Señor, ¿sí? Y donde el Señor invita a Pablo a escribir sobre lo que estaba viendo. Después vimos la segunda parte que fueron las cosas que son, que hace referencia a las 7 iglesias eh, del Apocalipsis. Sí, las cartas a las 7 iglesias donde estudiamos a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la última iglesia, la Odisea. ¿Y por qué las cosas que son? Porque estas 7 iglesias, digamos que todavía están viviendo cada una con sus características en la iglesia actual, en donde en nuestra última enseñanza aprendimos que actualmente la fecha que nos encontramos hoy, 2020, el 2 de julio, pues nos encontramos en la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia, digamos que para el estudio del Apocalipsis es muy importante, puesto que es el punto de partida para estudiar lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Entonces nuestro tercer punto de estudio, las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Después de la iglesia. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver una nueva revelación que le entrega Dios al apóstol. Esta tercera parte se va a estudiar, digamos que en varios capítulos, ¿sí? Y para tener un orden de lo que vamos a estudiar, estos capítulos se van a dividir, digamos que en 6 secciones, mejor dicho. La primera sesión que vamos a estudiar va a ser la adoración que se le da a Dios en el cielo. Después vamos a estudiar la gran tribulación. Después vamos a ver cómo va a regresar el rey ya para su trono. Después estudiaremos el milenio. Después estudiaremos el juicio del gran trono blanco. Y por último estudiaremos el estado eterno. De esta manera está dividida el libro del Apocalipsis.
Hoy vamos a comenzar con la adoración en el cielo y aquí nos corresponde estudiar el capítulo número 4. Hoy vamos a estudiar los primeros 5 versículos del capítulo 4. Entonces, este capítulo está enfocado en la adoración celestial y vamos a leer la palabra de Dios. El capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1 dice: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Bueno, como les venía diciendo, hermanos, vamos a estudiar esta primera parte del capítulo número 4. Ya es un tema diferente el que vamos a estudiar. Ya acabamos las cartas a las 7 iglesias. Y este capítulo es un capítulo muy, muy hermoso porque, como acabamos de leer, nos muestra esa, esa gloria que Dios permitió que Juan pudiese presenciar, y empieza a describir cómo en el cielo es la presencia de Dios. Y para poder entender un poco más, pues vamos a escudriñar las escrituras, que es lo que nos manda el Señor para poder entender. Versículo 1 dice: Después de esto miré, ahí está hablando el apóstol Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cuando se refiere a las cosas que sucederán después de estas, está hablando después de la iglesia de la Odisea. Recordemos que esta iglesia de la Odisea es la última que hay, en donde actualmente nos encontramos. Entonces, en el versículo 1 se describe cómo Juan ve la gloria de Dios en el cielo, puesto que es trasladado al cielo por orden de nuestro amado Señor. Es muy importante entender que esto no fue un sueño, esto no fue algo que se soñó Juan, sino él tuvo esa experiencia, ¿sí? Más allá de lo sobrenatural y de una forma temporal, o sea, fue por un momento. No fue que Juan se quedara en el cielo en ese momento, sino que estando en vida, Dios lo llevó de una forma sobrenatural para que pudiera ver la revelación. Esto es muy importante porque nos muestra el poder de Dios y también nos va a mostrar lo que más adelante nos va a explicar nuestro amado Rey con el Apocalipsis. Dice el versículo 2: Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bueno, aquí hay algo muy, muy importante, y es que
adicional a lo que acabamos de entender, que Juan estaba en el Espíritu, es que Juan logra ver el trono de Dios. Esto es algo maravilloso, amados hermanos, porque el trono, el trono de Dios, pues es algo casi que indescriptible. Si nos damos cuenta, la forma en que Juan describe el trono lo hace con, con o de una forma tal cual que se vea la grandeza, puesto que son descripciones que normalmente se hacen con piedras preciosas. Vemos que más adelante en el versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces vemos cómo para describir el trono de Dios y a Dios mismo lo usa con piedras preciosas que normalmente nosotros no vemos. Mm, Yo, por ejemplo, nunca he visto el jaspe, nunca he visto la cornalina, ¿sí? La esmeralda, pues digamos que de pronto algunas personas la han visto y es una piedra muy codiciada, ¿sí? Lo único que yo puedo decir que he visto ha sido el arco iris, del cual ya hablaremos un poquito más adelante. Y hay que entender que esto que está experimentando Juan es muy similar a lo que nosotros vamos a experimentar en el momento del arrebatamiento. Miren, es importante entender que para que el apocalipsis se desarrolle, para que el anticristo se manifieste, para que empiece la gran tribulación o la semana 70 del libro de Daniel, que está explícito en Daniel 9:27, lo cual los invito a que por favor lo lean, lo estudien, puesto que es la columna vertebral del Apocalipsis. Nosotros lo estudiaremos, pero los invito para que lo lean y lo estudien, porque si no hay una previa lectura de esto, va a ser un poco complicado que puedan entender lo que se refiere desde el capítulo número 6 en adelante, puesto que como les digo, Daniel es la columna vertebral y más exactamente la profecía de las 70 semanas. El arrebatamiento está descrito eh, en el libro de Primera de Tesalonicenses y es muy importante entender que nada de lo que suceda al creyente, ¿sí?, es por casualidad. Ahora, para que ocurra el apocalipsis, desde los capítulos 6 en adelante, la iglesia debe ser quitada de en medio. Es por eso que nosotros lo que vivimos hoy en día no es el apocalipsis. Muchas personas dicen, no, pero es que estamos pasando una situación difícil. Y digamos que sí hay hartas señales que ya nos indican que el fin está cerca, como por ejemplo los rumores de guerra, la apostasía, los falsos profetas, la apostolitis, donde ahora todos ya son apóstoles, ya ahora no se llaman pastores, sino son eh, apóstoles, ¿sí? Envaneciéndose en todos, donde ya lo bueno no es bueno sino malo y lo malo ahora sí es bueno. Ya hablaremos un poquito más de eso. Vemos cómo se están cumpliendo muchas profecías respecto a la naturaleza. Vemos volcanes donde ya cada vez más se activan de una forma más progresiva, donde los desastres naturales vienen, donde, por ejemplo, las plagas están acechando también, las cosechas, las enfermedades. Bueno, vemos que el tema es preocupante respecto a que las señales ya se están dando, pero nada de eso es el apocalipsis. Lo que vivimos hoy en día y hoy con este virus
no tiene que ver con el apocalipsis directamente, sino lo previo a que ocurra, puesto que la única manera de que, como les dije anteriormente, que el anticristo se manifieste es porque la iglesia es quitada de en medio. No hay otra manera de que eso suceda porque eso está profetizado. ¿Y dónde está profetizado? En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 de los versículos 13 al 18. Y dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y qué nos está diciendo el apóstol Juan? Básicamente que el arrebatamiento va a ser en un momento en que no nos daremos cuenta. El mundo no se va a dar cuenta. Pero ¿qué va a suceder? Que las personas que hayan creído en Cristo, estas personas y que hayan muerto, estas personas van a resucitar. Y esas personas serán llevadas al cielo al que conocemos, al que nosotros vemos, que levantamos los ojitos y vemos las nubes y digamos que la atmósfera, ahí vamos a encontrarnos con el Señor Jesús. Dice que después de que se resuciten a los muertos en Cristo, los que estemos vivos y hayamos creído en el Señor, lo hayamos recibido de corazón, nos hayamos arrepentido, ¿sí? Entonces seremos arrebatados, trasladados, así como Juan, solamente que Juan fue solo en el espíritu, mientras que nosotros vamos a ser arrebatados con cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Es más, el complemento de esta profecía está en Primera de Corintios 15 del 51 al 52, en donde se dice que tanto los muertos como nosotros se nos va a dar un cuerpo transformado para poder entrar al cielo. Dice la palabra: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Eso se refiere al cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, la misma trompeta del Apocalipsis, la misma trompeta de que da inicio al arrebatamiento, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué quiere decir la palabra incorruptibles? Nosotros tenemos un cuerpo en este momento que se muere, que se deteriora, que se enferma, pero para entrar al cielo vamos a necesitar un cuerpo especial. Así como cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, Él resucitó, ¿sí? Y su cuerpo fue transformado en gloria. Nosotros tendremos un cuerpo que similar al que el Señor Jesucristo se le otorgó cuando Él ascendió al cielo. Y digo similar porque no es el mismo, Él es único. Entonces, no podría ser el mismo, pero sí muy parecido para que podamos estar en su presencia. ¿De acuerdo? Puesto que el cielo es un lugar especial y nosotros no podemos ir con un cuerpo manchado. Es por eso que se nos dará un nuevo cuerpo. Ahora, por ejemplo, los que estén mutilados, los que les haga falta una parte de su cuerpo, un ojo, una pierna, una mano,
en el cielo, cuando seamos transformados, nuestro cuerpo, ya no vamos a tener, entre comillas, esa deficiencia, sino que ya estaremos tal y cual en semejanza con Cristo. Esa es la promesa que Él nos hace el día de hoy. Hoy debemos recibir esa promesa del arrebatamiento con amor, con misericordia por parte de Dios. Y es por eso que al seguir estudiando cómo Juan describe lo que ve en el trono, nos damos cuenta de la gracia y misericordia de Dios al mismo tiempo. Y resulta que es que estas piedras son piedras que tienen características muy especiales en la palabra. Por ejemplo, el jaspe, que es la primera piedra en semejanza con el trono y con Dios que describe Juan. Este jaspe es muy parecido al cristal, ¿sí? Y digamos que podría corresponder a un diamante donde todos los colores, por ejemplo, ustedes saben que al mandar un rayo de luz a un diamante o a un cristal, este refleja el color y los multiplica, lo que hace que lo que se vea sea algo espectacular. Si aquí en la Tierra ver un diamante al reflejo con la luz es un evento, la verdad, muy hermoso, pues cómo será ver eso mismo, pero por parte del Señor. La cornalina es una gema también brillante, es muy similar al rubí y, y pues digamos que tiene ese mismo efecto. Pero hay una piedra que nos trae mucha información y es la esmeralda. Porque la esmeralda, cuando se refleja o, sí, a la luz o al agua, refleja un arco iris multicolor que rodea el trono de Dios. Y es que la palabra es muy enfática con el arco iris. Resulta que el arco iris tiene una importancia para nosotros y para la palabra, o sea, muy grande. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, del versículo 12 al 17, no sé si ustedes sepan, pero después del diluvio con Noé, el Señor hizo una promesa a Noé y a toda la humanidad, puesto que el Señor había destruido con el diluvio a toda la humanidad excepto a una familia, que fue la familia de Noé. Se salvaron 8 personas. Noé, sus 3 hijos, sus 3 esposas de cada uno de los hijos y la esposa de Noé. Y de Noé se repobló toda la tierra nuevamente, a como estamos hoy. A nosotros venimos de Noé. Y es bien importante entender qué fue lo que sucedió cuando ocurrió el diluvio por la desobediencia y porque Dios ya estaba cansado de la maldad que había en ese momento. Imagínense la maldad para que el Señor hubiese destruido a todo el mundo y solo hubiera dejado a una familia. No es considerado un hombre justo y bueno delante de Dios. Por eso, el único, o sea, imagínense que hoy solamente quedara una familia. O sea, con cuánta maldad estaría el mundo. Y es por eso que después del diluvio, el Señor dice en el versículo 12, capítulo 9 de Génesis, dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. Recordemos que la forma del arco iris es como un arco, ¿no? El cual será por señal del pacto entre mí y la tierra.
Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Aquí el Señor está prometiendo que por un diluvio la humanidad no volverá a morir. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Aquí vemos, amados hermanos, cómo el arco iris representa el pacto que el Señor hizo con Noé y con la humanidad para no volvernos a destruir por agua, por diluvio. Sabemos que el juicio va a ser con fuego. El próximo juicio que el Señor va a establecer en el Apocalipsis, y lo estudiaremos a profundidad, va a ser con fuego. Y el fuego es mucho más duro que el agua. Y ahí la forma en que el Señor, pues desafortunadamente en su justicia, y digo desafortunadamente para los que no crean, pues tendrán que afrontar. Y veníamos hablando respecto a este tema del arco iris y cómo también se relaciona con la iglesia de la Odisea. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el arco iris con la iglesia de la Odisea? Miren, actualmente la iglesia de la Odisea en la cual nos encontramos hoy es una iglesia tibia. Es una iglesia que porque cree que tiene mucho dinero, tiene opulencia, grandes cosas, no necesita de Dios. Hablamos en nuestra enseñanza anterior cómo es que se encuentra esta iglesia. Algunas características de esta iglesia es que es pobre en espíritu, es orgullosa, está lejos de Dios, y el Señor la considera como una iglesia infeliz, miserable, pobre a pesar de que tiene dinero, pero pobre en espíritu, desnuda. Su adoración es una adoración interesada y completamente dominada por el mundo. Hoy, ¿qué está sucediendo? Yo les decía anteriormente que hoy la palabra dice que a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Miren, una de las situaciones por las cuales Papito Dios está tan molesto es con la población LGTBI. Nosotros amamos a las personas, pero no el pecado, que es diferente, puesto que eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Nosotros oramos para que estas personas encuentren el camino y ya puedan salir de ese espíritu de Jezabel, de homosexualidad, ¿sí? De lujuria, de laxivia, de adulterio y fornicación que hay en ellos. Son unos espíritus muy fuertes ellos, los que ellos tienen. Sí, es verdaderamente muy difícil el poder quitar esas cadenas, pero sí se puede. ¿Y quién lo hace? Cristo Jesús. No hay otra forma. No se trata de que sea una enfermedad, no, pero sí son demonios que hay dentro de la persona, así como el borracho tiene un demonio, como el mentiroso también tiene un demonio, como el adúltero, todo eso son demonios. Ya lo hemos estudiado. ¿Y qué pasa con esto? Si ahora nos damos cuenta, los homosexuales entonces se les da ahora la libertad de que pueden crear familia, equiparándola o igualándola a como Dios la estableció. Y eso no es verdad, eso es una aberración. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Por ese pecado, el pecado de la homosexualidad. Es muy fuerte y Dios castiga muy duro eso.
¿Por qué es que existen tantas enfermedades de transmisión sexual? Porque nosotros nos dejamos corromper. Y el Señor dejó que en esas aberraciones surgieran esas enfermedades por castigo a la desobediencia del hombre frente a las leyes naturales. Dios creó hombre y mujer, no hombre con hombre ni mujer con mujer, así como tampoco creó 10 mujeres para Adán o 10 hombres para Eva. No, uno y uno fueron creados. Pero desafortunadamente este movimiento ha sido controlado totalmente por Satanás. Totalmente. A tal punto, ellos dicen que no, porque le quitan un color o dos colores o le agregan dos colores a su bandera, pero si se dan cuenta la similitud de la bandera de ellos al arco iris es totalmente innegable. Y es que esas son las distracciones que coloca Satanás. No, pero es que eso no es igual, pero es que sí, pero no, es un irrespeto totalmente al pacto que hizo nuestro amado Rey Celestial con nosotros. Pero ¿por qué Dios nos va a condenar? ¿Pero por qué Dios nos va a castigar? Bueno, ya vamos entendiendo que todos esos desenfrenos nos llevan a la muerte, amados hermanos. Y es muy triste decirlo, vuelvo y digo, porque nosotros amamos a las personas y oramos para que encuentren el camino, así como el borracho, es el mismo, Dios no tiene diferencia entre un pecado y el otro, pero tenemos que entender que las personas que están en estos pecados, pues están condenados y necesitamos que ellos vean la luz para que salgan de ahí. Han habido muchas personas que han estado en la homosexualidad y han vuelto al camino correcto. Y por eso digo, no es una enfermedad, no, eso no es una enfermedad, eso no se quita con una pasta, ni golpeando a la gente, ni gritándola, ni insultándola, no, es hablándoles de Dios, de Cristo y a lo que se están condenando, porque eso es verdad y no nos lo estamos inventando. Está escrito en la palabra. Y pues el problema es que muchos de ellos dicen, yo amo a Dios, yo sí creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en el Espíritu Santo, pero yo me acuesto con los de mi mismo sexo o me lo cambio. Entonces ya no soy hombre, sino que yo creo que Dios se equivocó porque yo quería era ser mujer. Y ahora no solo eso, sino que ahora están adoctrinando a los niños con el hecho de poderlos adoptar. Claro, algunos dirán, pero es que los heterosexuales, eh, ellos tienen hijos y son peores que los homosexuales. También estamos mal porque estamos alejados de Dios. Heterosexual es el que sigue la ley natural. El hombre le gusta a la mujer y la mujer le gusta al hombre. Eso quiere decir heterosexual. Homosexual es todo lo contrario, la aberración diferente. Pero vemos ahora cómo, por ejemplo, los travestis entonces se cambian de sexo y no pasa nada y hay que respetarles supuestamente el derecho que ellos tienen. Es verdad, cada persona puede hacer con su vida y con su cuerpo lo que mejor le parezca, pero todo lo que están haciendo va en contra de Dios y nadie está diciendo nada. Nadie está diciendo nada. Entonces llaman ahora homofóbico la persona que les dice que está mal. Es que usted es un homofóbico, es que usted está echado a la antigua. Cuando no se trata de eso, sino que están perdidos. Así como el violador está perdido. Ayer hablábamos sobre estos militares que desafortunadamente violan a una niña
Y la justicia es solo, mejor dicho, la justicia es para los de Ruana, para los que tienen plata, solamente. Y eso no puede ser así, no puede seguir de esa manera. Ahora hay otro movimiento que también le mete en similitud con sus banderas del arco iris y con todo este tema. Un movimiento donde las personas mayores dicen que es una orientación sexual el que le gusten los menores de edad. Hágame el favor. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando nuevamente? Y digo nuevamente porque en Sodoma y Gomorra pasó eso. A tal punto que los ángeles que venían a salvar a la gente, el Señor envió a dos ángeles a salvar a algunas personas y Lot los recibió en la casa. Lot, el primo de, del familiar de Abraham. Y, y este hombre los resguardó porque era el único que podía ser salvo, puesto que no se había dejado contaminar de todo eso. Y llegaron hombres a violar a los ángeles. Hágame el favor. Los invito a que lean esta, este pasaje de la escritura donde explican la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que va a pasar. ¿Cómo destruyó Dios Sodoma y Gomorra? Con fuego. Y eso mismo va a pasar si no hacemos algo. Vuelvo y digo, y soy muy enfático, nosotros no odiamos a los homosexuales, a los travestis, bueno, eso tienen una cantidad de, de nombres que se ponen. No, nosotros no odiamos a la persona, nosotros detestamos el pecado, que es diferente, porque es lo mismo que hace nuestro amado Señor. Nosotros no podemos acolitar el pecado. Y esto era muy importante tocarlo porque es que nosotros tenemos que unir lo que dice la palabra con lo que estamos viviendo hoy en día. Y no podemos hacer de cuenta que es que no está pasando nada. He ahí lo importante de estudiar la profundidad. Ya depende de cada quien si lo toma o no. Bueno, para continuar y ya próximos a terminar, el versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Este versículo 4 es muy interesante porque han habido muchos estudios referente a quiénes son estos 24 ancianos. Hay, digamos que tres posiciones. Yo me inclino por una, pero pues cada quien, digamos que puede tomar su posición, no hay ningún problema, pero pues el estudio que estamos realizando está en base en una posición. Entonces, unos teólogos dicen que esos 24 ancianos pueden ser ángeles, pero no es muy probable que sean ángeles, puesto que se refiere a redimidos. ¿Y por qué se refiere a redimidos estos 24 ancianos? Porque tienen coronas en la cabeza. Y los únicos que tienen coronas en la cabeza son los redimidos. Otros dicen que son los santos, o sea, los que se salvaron del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y la posición que nosotros seguimos son los santos redimidos del Nuevo Testamento, o sea, la iglesia. Y como les digo, ¿por qué? Porque la iglesia es la que ha sido arrebatada. La iglesia ya ha sido arrebatada. Y como la iglesia ha sido arrebatada, pues es la única que tiene las coronas. Ahora, no se refiere que solamente van a ser salvos 24, no, sino que son ciertas personas que representan a la iglesia, pero toda la iglesia ya va a estar arriba. ¿Con quién? Con Dios en el cielo.
Las vestiduras blancas de los 24 ancianos representan la santidad. Es muy importante entender que en el cielo solamente vamos a estar con santidad. Por eso nosotros somos tan enfáticos en este grupo de hablar sobre la santidad. Y aquí cuando hacemos énfasis en las coronas representan que esas personas, esos redimidos, fueron vencedores de lo que tuvieron que pasar en donde, aquí en la tierra. Y por último, para el día de hoy, el versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, aquí vemos cómo Dios se manifiesta en, en el, en el Apocalipsis, y bueno, siempre se ha manifestado de una forma muy hermosa, muy grande y muy sobrenatural. ¿Sí? Estos relámpagos no se refiere en ese momento a juicio, sino a la majestuosidad del Señor, ¿sí? A la grandeza. Cuando se refiere a voces, recordemos que siempre hemos visto al Señor con voz potente, con voz fuerte, con voz de mucha gente. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Esas lámparas de fuego se enfoca mucho en los 7 espíritus de Dios, porque después dice las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y los 7 espíritus de Dios nosotros lo habíamos estudiado cuando iniciamos el Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 4. Decía Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estos 7 espíritus están descritos en Isaías capítulo 11, versículo 2, y dice la palabra, y reposará sobre él se refiere sobre Jesús, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Estos 7 espíritus son los que usa Dios para, digamos que, mostrar la plenitud del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo esté dividido en 7 partes, como se los dije en ese momento, sino que el número 7 manifiesta plenitud en su totalidad, que Dios es perfecto, completo. Eso indica el número 7 y en este caso los 7 espíritus de Dios. Amados hermanos, es para mí un placer haber podido transmitir esta enseñanza. Espero que haya sido de su agrado, de su regocijo, y con la voluntad de Dios seguiremos estudiando el día de mañana el capítulo número 4 y terminarlo con la ayuda de Dios. Espero que tengan un muy buen día. Dios los bendiga y los amamos en Cristo Jesús. Amén.